yo que trabajo mucho con personas inmigrantes también, tengo bien claro que no es nunca una sola razón, ¿no? O sea, muchas veces la gente te va a decir, sí, es la situación económica. Sí, la situación económica es una razón y hay otras, ¿no? Tengo tres versiones, ¿no? Una larga, una mediana y una corta. Y cuando me preguntan cuál es, empezamos por la corta, es justamente las ganas de aventura. Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenido nuevamente a mi canal. Hoy tenemos en el canal a Silvina, ella está viviendo en Canadá hace varios años, ella es argentina y bueno, nos va a contar su historia. ¿Cómo estás, Silvina? Bien, muy bien, gracias por invitarme, Enzo. Bueno, contame cómo salió esta aventura de viajar a Canadá y ya vivir con toda la familia ahí. Sí, qué bueno que usas la palabra aventura porque, digamos, en realidad nosotros llegamos en el 2006 a Quebec, que es en la parte donde se habla francés en Canadá, es una provincia donde se habla francés, y la idea en su momento, la idea de emigrar ya estaba desde el 2001, ¿no? Antes inclusive de toda la debacle financiera. Y bueno, muchas veces cuando estamos acá, la gente que nos conoce o que nos conoce por primera vez y que sabe que venimos de Argentina, nos pregunta a lo mejor, ¿y qué los llevó a tomar esa decisión? Y bueno, yo que trabajo mucho con personas inmigrantes también, tengo bien claro que no es nunca una sola razón, ¿no? O sea, muchas veces la gente te va a decir, sí, la situación económica. Sí, la situación económica es una razón, y hay otras, ¿no? Entonces, bueno, para hacerlo simple, muchas veces les digo, bueno, que tengo tres versiones, ¿no? Una larga, una mediana y una corta, y cuando me preguntan cuál es, empezamos por la corta, es justamente las ganas de aventura, ¿no? Así que esta palabra que usaste es muy, muy significativa, sí, porque bueno, o sea, no siempre tenemos esa posibilidad, sobre todo quienes emigramos a una edad bastante grande, o sea, que no es que tenemos veintitantos años y nos vamos a estudiar a otro país. Y, a lo mejor ya una vez nosotros emigramos en familia, con mi esposo y mis hijos, que en ese momento eran adolescentes, ya va a ser 19 años en julio que llegamos. Y bueno, o sea, no es tan fácil a cierta edad tomar ese tipo de decisiones y bueno, pero estamos súper contentos de haberlo hecho, ¿no? Bueno, contale a la gente cuál es tu profesión, porque vos dijiste que trabajas con muchos inmigrantes también. Sí. ¿Cuál es tu profesión? Bueno, yo soy psicóloga, ya era psicóloga en Argentina, ya tenía mis buenos años de experiencia y cuando llegamos tuve que hacer toda una revalidación, no le diría, en realidad tuve que hacer como que revisaran mis experiencias, sí, revisaran, sí, como una validación. Que finalmente me llevó mucho tiempo su trámite, ¿no? O sea, me llevó bastante tiempo el trámite, pero bueno, luego fui aceptada por el Colegio de Psicólogos y comencé a trabajar. Y otra de las cosas que a veces nos demoran un poco es el hecho de que cuando uno trabaja en otro idioma, y sobre todo una profesión como la mía, que requiere mucho, mucho de comunicación y de sutilezas, entonces, para sentirse en comodidad trabajando en otro idioma tiene sus tiempos, ¿no? Hay que adaptarse también. ¿Cómo fue ese proceso? Porque me imagino tenés que saber el idioma a la perfección, o los idiomas en ese caso, pues es inglés y francés también. Claro, yo Tenés que ya hablaba saberlo. inglés, ya hablaba inglés desde chica porque había estado siempre estudiando, pero bueno, en aquel momento Quebec tenía un programa como de atraer personas con diplomas y con y que saben hablar el idioma, porque bueno, juzgaba que eso eran las mejores cosas que le permitían insertarse aquí. Entonces en esa época había una oficina en Quebec que hacía un poco la promoción de esto y hacía una especie de examen donde, bueno, nos tomaba una entrevista en francés y también en inglés, y entonces, bueno, evaluaba un poco si estaba o no en un buen nivel. Creo que en el momento habíamos pasado esa entrevista cuando teníamos unas 200 horas de francés, no mucho más. Pero bueno, lo que más uno aprende es en la inmersión, ¿no? O sea, viviendo en el lugar, sobre ¿Y todo por cómo, el acento, ¿no? ¿Y cómo fue por ejemplo, vos fuiste a Canadá y cómo fue encontrar trabajo de nuevo? ¿Ya fuiste con trabajo? ¿Fue difícil poder...?
No, o sea, lo que nosotros pensábamos en ese momento fue toda una apuesta, una inversión. O sea, hay gente que en este momento, bueno, hace la propuesta y la hace por trabajo. Sé de una amiga colombiana, por ejemplo, que ella trabajaba en una empresa que tenía, digamos, una filial aquí. Entonces ella logró pedir ese traslado, ¿no? Entonces pudo empezar directamente a trabajar. Pero en general, cuando venimos, y sobre todo con profesiones que están reguladas, como es el caso, bueno, médicos, psicólogos, enfermeras e ingenieros, o sea, todos tienen como una especie de colegio, entonces ya cuando uno viene ya sabe que no va a poder trabajar rápidamente de su profesión, que en todo caso va a tener que trabajar de cosas conexas o estudiar algo, ¿no? Y bueno, en aquel momento habíamos decidido, digamos, ponernos un poquito a full con el idioma, y entonces estuvimos estudiando un primer periodo, y bueno, ahí en ese momento es tus ahorros, ¿no? O sea, estás gastando tus ahorros, que era un flor de cambio en ese momento, era cuando nosotros llegamos era 4-1, después, bueno, siguió cambiando el peso. Me acuerdo del 4-1. El 4-1, sí. Allá por el 2002, 2006 llegamos nosotros, pero ya habíamos empezado el trámite en el 2003, algo así, 2002, 2003. ¿Cómo fue bueno, antes de preguntar eso, ¿cómo ves ahora, hoy en día? No sé si sabes responder esto porque no es sobre algo personal, pero ¿cómo ves hoy en día para aquellos jóvenes que tienen alguna profesión y quieren viajar a Canadá y están pensando como opción Canadá, hoy en día, en 2025? Bueno, o sea, los trámites cambian mucho con el tiempo, o sea que yo no te podría decir, no les podría decir a quien quiere saber cómo es el trámite, porque además siempre es como un plan hecho a medida de la persona, ¿no? O sea, es como decirte que, bueno, alguien tiene X posibilidades y otras personas tienen otras posibilidades, porque es un sistema de puntos, y entonces esos puntos, y hay varios programas, ¿no? Y lo mejor que se puede hacer es entrar a la página, después te voy a dar el enlace, la página de Inmigración Canadá, que está en inglés, ¿no? O sea, hay que poder manejarse con el inglés. Y ahí se explican todos los planes que hay, ya sea desde inmigración como skill worker, o sea, una persona que trae una profesión y una formación, como inversionista, como estudiante extranjero, y ojo que ahí sale más caro, o sea, pagar los estudios siendo estudiante extranjero es más caro que siendo residente ya y estudiando con un programa de préstamo y beca, por ejemplo. Entonces, hay que medir muy bien, digamos, y hay personas que sí, porque tienen un trabajo específico, pueden aplicar digamos, tenemos una amiga argentina, por ejemplo, que ella vino como en un postdoctorado, y entonces con ese postdoctorado obtuvo un trabajo en una universidad, y a partir de ahí gestionó su residencia, pero vino primero como en ese. Pero todo es, bueno, el programa, y hay distintos programas, y lo que siempre decimos cuando alguien nos pregunta es, salvo que tengan una situación muy complicada o que no sean capaces de entender lo que dice la página, que bueno, yo les diría, vayan primero a estudiar inglés, porque si no lo pueden entender en la página, mal se podrían ubicar en un lugar donde se habla mucho inglés. Y el tema sería que no paguen un asesor de inmigración, que primero lean todo, que está accesible para cualquiera, y después que vean si tienen una situación súper complicada, bueno, ahí verán, porque lo que anda pululando por la web todo el tiempo es esto de inmigración, y te ofrecen esto, te ofrecen lo otro, y después, bueno, no siempre son serios y ni siempre son necesarios, ¿no? O sea, y hay muchos que se dicen agentes de inmigración o lo que sea, que lo único que hacen es sacar dinero. Sí. Se aprovechan por ahí de la Sí. desesperación de la gente o que quieren emigrar. Sí. ¿Cómo fue el cambio cultural para vos, para tu familia, con respecto a, bueno, vivir en Argentina, no sé, a la vida en Argentina a la vida en Canadá? Porque también la cultura, el clima, todo distinto. Muchísimo, muchísimo. O sea, la gente lo primero que te pregunta, la gente en Argentina, pero ¿y cómo hacen? ¿Y encuentran dulce de leche? ¿Encuentran yerba? Eso no es importante, eso se consigue. Vas a un almacén, digamos, donde hay productos latinos, productos asiáticos, africanos. O sea, eso se consigue, no es el problema, más caro, obviamente, ¿no? O sea, pues es un producto de importación. Pero no ese es el tema, sino, digamos, las costumbres, ¿no? O sea,
aquí es muy difícil que alguien, digamos, te dé un beso si no te conoce muy bien, o sea, te salude con un beso, ¿no? O sea, siempre es la mano y a veces ni siquiera la mano, ¿no? O sea, a veces es, ¿no? Bonjour, bonjour, ¿no? Una cosa así, acá, donde yo estoy se habla francés. Bueno, entonces, y hay como bastante distancia física, entonces, y lo ves, yo lo que te diría es que aprendí una cosa al vivir, porque no vivimos en Montreal, vivimos, y así todo Montreal es una ciudad que sería la quinta parte de lo que es Buenos Aires. Nosotros venimos de Buenos Aires. Y realmente no tiene ni comparación con lo que es una pequeña ciudad. Entonces, hasta las distancias físicas son, o sea, cuánto se te acerca la gente físicamente, ¿no? O sea, en un supermercado en la ciudad donde yo vivo, la gente espera que termines de elegir tu producto y después se acerca. Y si vas a Montreal te vas a encontrar con algo medio parecido a Buenos Aires, que te ves una mano por acá, otra mano por allá. Muy distinto en ese sentido, las distancias físicas, el contacto, o sea, cuando la gente te invita o no te invita a su casa, eso es muy diferente. La gente se suele a lo mejor conocer por mucho tiempo y no... Eso es una cosa que se extraña, es la facilidad con la que se crea el vínculo en Argentina, ¿no? O sea, esto aquí, o sea, en profundidad la gente igual, hay gente mucho más dada, hay gente menos dada, más introvertidos, más extrovertidos, no hay tanta diferencia, pero en el primer tiempo el trato se establece más fácilmente en nuestra cultura que aquí, ¿no? O sea, como que aquí lleva su tiempito. Es difícil conseguir una juntada de amigos, un asado, una picada, es más complicado. Sí, no, se hace mucho, acá se hace en 5 a 7, por ejemplo, la gente tiene mucho, que en realidad es una sugerencia nada más ese horario, porque a veces la gente llega más tarde, cosa medio rara, uno se cree que los del norte siempre son muy respetuosos del horario, no siempre, y después por ahí se quedan hasta bastante más tarde, ¿no? O sea, no... Pero, pero hay costumbres diferentes, ¿no? O sea, la gente joven, por ejemplo, cuando llega a una casa y llega con una caja de cervezas, las que sobran, que no se consumieron, o inclusive ni siquiera las intercambian. A lo mejor llevan esas cervezas para tomar ellos y luego cuando se van se las llevan. No. Eso es impensable en Argentina. No te mirarían con una cara. O sea, te tenés que acostumbrar a cosas que por ahí no eran. O sea, te parece raro, ¿no? ¿Y el clima, con respecto al clima, que en la ciudad que estás es fría? ¿Cómo es el tema? Sí, los inviernos, esto ya nos está cansando un poquito más que nada por lo largo que es, lo cortito, lo corto que es la linda estación. Hay mucha nieve donde yo estoy, puede llegar a haber 1 metro de nieve, ¿no? O sea, todo está preparado para eso, ¿no? O sea, las casas están preparadas, la ciudad está preparada, vienen camiones. Yo debo tener algunas filmaciones ahí muy interesantes, que a veces lo filmo desde la ventana de mi casa, porque viene el camión y el camión se va sacando la nieve a otro camión y se llevan la nieve a grandes extensiones. O sea, porque si no la ciudad está detenida. O sea, uno puede hacer todo lo que necesita hacer aún después de una tormenta de nieve donde cayó 70 centímetros de nieve, ¿no? Que no es Sí, joda. la ciudad sigue funcionando igual, me imagino. ¿Es difícil de manejar o los autos Bueno, sí, todo igual? hay que habituarse sobre todo porque, o sea, creo que es más difícil en Estados Unidos los lugares que nieva porque no tienen la costumbre de poner sal, entonces, bueno, es muy, muy resbaloso en Estados Unidos. Aquí no, porque ponen sal, bueno, así se te estropean los autos, pero bueno, pero es mucho más seguro porque hay piedritas, hay sal. Antes de continuar con la entrevista, si ustedes son extranjeros viviendo en Argentina o son argentinos viviendo en el exterior, pueden contactarme a mi Instagram enzo-walls y ahí podemos hacer una entrevista y nos cuentan todas sus historias. Continuamos con el video. Igualmente, cuando hay una tormenta puede haber salidas de ruta, o sea, yo con el tiempo fui refinando mi trabajo, cosa de cuando hay una tormenta de nieve yo anulo, no voy. En una época que trabajaba todas las semanas en Montreal, todas las semanas, ahora voy solamente cuando hay buen tiempo, y era toda una responsabilidad, pero bueno, yo ya le había dicho a mis pacientes, si hay una tormenta de nieve, yo no viajo, porque yo estaba lejos, ¿no? No era...
O sea, Montreal en sí misma es una ciudad muy manejable, o sea, uno se puede manejar muy bien sin auto porque tiene toda una red de metro preciosa y con trenes, o sea, que se enganchan en la misma estación con el metro, o sea, y súper bien. Pero bueno, hay ciudades como donde yo vivo donde hay que tener auto, que no es tan práctico. Con respecto a la familia, los más jóvenes que fueron de la familia ya son más canadienses que argentinos, me imagino. Sí, no, porque ellos vinieron medio grandecitos, vinieron como adolescentes, salvo que nunca fueron adultos, nunca trabajaron en Argentina. Entonces hay cosas que no conocen, se han acostumbrado mucho acá y bueno, obviamente con el idioma enseguida, los más jóvenes Ya prácticamente, rápidamente, claro, rápidamente lo enganchan, ¿no? ya están tienen como el idioma como nativo, o sea, prácticamente no hay diferencia, me imagino. No, bueno, yo creo que en mi caso, después de tantos años y de trabajar en francés, o sea, tuve un bloqueo como con el inglés al principio, porque de tanta inmersión en francés, yo seguí leyendo y escuchando conferencias y escuchando películas, todo en inglés, sin embargo quería hablar y no me salían las palabras. Y estuve como 3, 4 años hasta que logré desbloquear el inglés de nuevo, ¿no? O sea, me costó bastante por la inmersión y porque, bueno, hay un tiempo. Esto lo tengo leído de un neurólogo, inclusive de la Universidad de McGill en Montreal. Este señor debe estar retirado hace mucho ya, ¿no? Jubilado hace mucho, pero que escribía sobre el tema de los idiomas y el funcionamiento del cerebro. Entonces decía que en realidad tu mente, o sea, tus neuronas, los grupos de neuronas se tienen que acostumbrar porque hay un grupo que va a regular los sonidos, otro grupo va a regular la parte gramatical, otro grupo, y eso, digamos, aunque uno se la pase estudiando, necesita como un tiempo de maduración, ¿no? O sea, y lo ves, no sé si te habrá pasado, que cuando estás haciendo una inmersión de otro idioma total, hay un agotamiento mental y a lo mejor no hiciste nada raro, es decir, ¿no? El primer tiempo yo llegaba y decía, bueno, me anoto mi ritmo de Argentina, Buenos Aires era uno, y me anotaba un montón de actividades, y decía, primero ir a la universidad, averiguar no sé qué. Iba a la universidad, hablaba con la secretaria y volvía a mi casa destruida. Yo decía, pero no hice nada. Es el agotamiento mental del idioma, ¿no? Sí, a mí me pasa cuando tengo que hablar portugués, porque a veces tengo que hablar portugués y para mí mi segundo idioma es el inglés. Entonces cuando estoy hablando portugués y quiero quiero hablar portugués, me sale inglés, no sé por qué, como que como que me sale palabras Sí, en inglés y no en español o sí, castellano, sino que me sale sí, sí. en inglés. No sé por qué tengo ese bloqueo también, como te entiendo perfectamente. Sí, Cuando y me toca después, ¿qué hablar puede portugués me pasar? cuesta. Claro, pero aparte otra cosa que te pasa es que en tu propio idioma alguien te pregunta, bueno, ¿y cómo lo dirías en español? Y de repente se te fue y no lo puedes decir. Ah, eso también pasa. No me acuerdo cómo es la palabra esta, ¿cómo lo diría? No sé. Claro, porque hay palabras, por ejemplo, en inglés que uno tiene un significado que no se sabe por ahí como es en español. Es medio complicado, pero bueno. Ujú. Este, yo estuve en las cataratas de Niágara el año pasado y Ajá. vi lo que más me sorprendió, no sé si es bueno o malo, pero me sorprendió la cantidad de inmigrantes de la India que hay. ¿Cómo ves eso? ¿Es solamente esta ciudad o es todo el país? Mira, mucho, o sea, en la parte del Canadá anglófono, donde se habla inglés, hay muchas más comunidades, chinos, bueno, de Europa del Este. De Europa del Este Ujú. suele haber también bastante aquí en Quebec. No sé si porque les resultará también más posible hablar francés o aprender francés, pero para una persona de China a lo mejor es más fácil el inglés. Y hay por eso mucho en Vancouver, todo lo que es British Columbia, todo lo que es las otras ciudades, y en Toronto hay una gran comunidad de gente de India, o sea, de otros países, que creo que el inglés les resulta mucho más fácil, ¿no? Mucho más sencillo a nivel gramatical también. Y el problema con el francés es que es muy fonético, entonces si uno no pronuncia bien y no hace una buena diferencia entre una letra y la otra, no te entiende. Sí, me sorprendí muchísimo por la cantidad. Era prácticamente como estar en la India, pero Sí. exclusivamente de la India.
la vestimenta, la forma, el idioma, todo. Cuando estuve en las cataratas del Niágara específicamente, se notó la diferencia en los hoteles también. Vi impresionante la cantidad. Inclusive, cuando entré a Canadá, en el aeropuerto, veía los de inmigración con el turbante en la cabeza, Sí. y digo, eso no pasa, no me pasa, no, en Estados Unidos todavía no pasa, pero bueno, me pareció algo que me llamó mucho la atención. Digo, deben estar fomentando o abriendo las puertas a distintos países. Sí, o sea, hay mucha apertura hacia distintos países. Canadá tiene un programa de refugio que es muy interesante, o sea, con lo cual eso está, digamos, muy aceptado. Inclusive el secretario de un partido de Canadá es de una cultura diferente, también tiene su turbante. Uh-huh. Hace poco hubo algunos encontronazos porque, digamos, bueno, Quebec tuvo algunas actitudes, o sea, durante un gobierno diferente tuvieron unas actitudes un poco cerradas a la cuestión esta de el llevar signos, o sea, se tomaron muy en serio la cuestión de eliminar todo signo de religión, ¿no? Uh-huh. Y entonces empezaron a hacer un poquito la guerra a la gente que en un cargo público quería usar algo propio de su cultura, como el fular, ¿no? La persona, las mujeres que estaban cubiertas. Y bueno, y eso generó muchísima crítica también, ¿no? Porque desde, bueno, estás pidiendo para que no haya supuestamente irregularidad, o sea, no fuercen a nadie a cuestiones religiosas, pero esto es una cuestión que ya tiene que ver con la cultura de la persona, no es solamente un símbolo religioso. Entonces, bueno, hubo ciertos encontronazos, pero en líneas generales hay una actitud de aceptación e inclusive, no quiere decir esto que no haya discriminación, la hay también, la gente más ignorante suele ser la más discriminadora y suele haber una explotación política porque vende bastante llenarle la cabeza a la gente contra el inmigrante, ¿no? Pero, digamos, no quiere decir que no la haya la discriminación, pero está muy cuidada. Por ejemplo, en la publicación de un anuncio de alquiler de un apartamento, no dice que nadie te puede rechazar en función de tu color de piel o tu cultura o lo que sea. Puede haber igual, pero uno lo podría denunciar a la comisión de rentas, no me sale la palabra, ¿no? De alquiler de las propiedades, la comisión de las propiedades, ¿no? Porque está condenado socialmente. Bueno, ya casi se nos acaba el tiempo. Como último mensaje para aquellos jóvenes que quieren viajar a Canadá y que están pensando, y digo, bueno, ¿me arriesgo, no me arriesgo? ¿Qué hago? ¿No me hago? Y para aquellos canadienses que quieran viajar a Argentina también, porque hay una migración inversa ahora, donde muchos de Estados Unidos y Canadá y distintas partes de Europa se están yendo a Argentina. ¿Qué le recomendarías o qué es lo primero que le dirías a aquellos que están tratando de moverse hacia Argentina y hacia Canadá? Sí. Cuando se trata de personas jóvenes, yo, o sea, como le digo, ni lo dudes, porque en realidad, ¿qué pueden perder? Un poco de plata por ahí. Si el proyecto no les gusta y va mal, bueno, invirtieron un poco de plata y lo considerás como un viaje y una experiencia y un aprendizaje. A la gente más grande no le diría que no haga el proyecto, todo lo contrario, pero que sí, cuando vas con familia, tenés que averiguar mucho mejor, tenés que averiguar cómo es el lugar, cómo es la gente. Hoy en día, digamos, hay un montón de cosas que se puede averiguar por internet, por los grupos, inclusive de Facebook. La gente pregunta muchas cosas muy específicas que resultan muy interesantes de saber, ¿no? O sea, bueno, a ver, la ciudad donde voy, cuántos habitantes tiene, qué se habla, qué hay, digamos, ver un poco en el mapa, ¿no? O sea, en el mapa, ver a cuánto queda de esta ciudad grande, cuántas, digamos, lugares de estudios o escuelas hay cuando uno viene con niños, cómo es la cuestión del daycare, porque, bueno, puede ser muy diferente, ¿no? O sea, en algunos lugares está faltando, digamos, para las familias que vienen con niños, para poder dejarlos en el daycare. Entonces hay eso.
un montón de detalles. Lo principal es informarse, venir dispuesto a los cambios, ¿no? A las adaptaciones y la adaptación también que tiene que ver no solamente con el tiempo cronológico, sino el tiempo psicológico, ¿no? Ajá. Como que el primer tiempo siempre hay mucho estrés y lo que es más importante que nada es, bueno, tomárselo como que uno va a ir aprendiendo, ¿no? O sea, Bueno, Silvina, muchísimas gracias por este tiempo. La verdad que fue un placer haberte tenido en el canal. Me gustaría tener otra entrevista más porque hay un montón de cosas que todavía me quedaron pendientes de preguntar. te agradezco mucho por la invitación. Es muy lindo poder decir algo de mi experiencia que pueda servirle a alguien también.